Bienvenido a esta tertulia. El día de hoy agarramos un tema denso, para eso pues obviamente personajes que conocen el tema, que tienen su opinión muy personal. Y pues es un gusto poder saludar a Julio César Hernández. Daniel, ¿cómo estás? Periodista. Gracias. ¿Qué tal? Bien. Bien. Editor, jefe de noticias, está pesado también. Muy bien, información. muy bien. Y tenemos aquí a alguien de Río 12 que conoce el tema, que se ha metido, que tiene libros, y él es Javier Valdés Cárdenas. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí, muy emocionado, Gracias. ¿Sí? ¿De veras te emociona? Gracias por la invitación. Pues sí, es que me dijiste que me ibas a invitar y que incluía un whisky, ¿no? Fue una emboscada. Es una plática. Sí, es una plática. no, adelante, muy contento, agradecido. Me dices que estás emocionado. ¿Cuál fue la primera emoción que tú, como periodista, sentiste al ver directamente el alcance del narcotráfico? Pues mucho miedo, preocupación. ¿Qué fue lo que viste por primera vez? Bueno, vengo de una región que tiene cerca de 100 años conviviendo con el mundo de las drogas, ¿no? Culiacán, Sinaloa. En esta región podemos decir que empezó esto del narco como forma de vida, no como un asunto policíaco. Yo creo que tiene cerca de unos 15 años con esta categoría, ¿no? Entonces, como que de alguna manera normalizas, aceptas que hay un vecino que es pistolero, que puede ser comandante de la policía y que trabaja para el cochiloco, ¿no? Para Salcido Uceta. Entonces lo ves y no te metes con él y todo, ¿no? Me tocó esa etapa a mí en la que todavía nosotros, los vecinos, no invitábamos a los narcos a nuestras fiestas. Estaba prohibido convivir con ellos, ponerse de novio con alguna de las hijas de los narcos, etcétera. Pero después, se supone que ahí estaban. Claro, o sea, claro. Que sabías que fulano vendía. Eran gomeros, o sea, para nosotros eran gomeros porque trabajaban la goma de opio, ¿no? De ahí extraían de la amapola, extraían la goma de opio y luego los derivados que ya conocemos, ¿no? La heroína. Pero en ese momento a mí no me espantó el narco. A mí me espantó cuando empecé a escarbar el narco, cuando empecé a ver los cadáveres colgando de los puentes. Yo escribía crónicas del narco, pero eran crónicas hasta chuscas, historias incluso de amor, lo sigo haciendo, pero luego me rebasó esa etapa después de la fractura del 2008 del cártel de Sinaloa, esa etapa de los cadáveres cercenados, del cadáver como lienzo. Aunque no tenga letras, el cadáver es un lienzo, es una expresión, un mensaje. El cadáver colgando de los puentes, eso me espantó. Eso me dejó impactado, ¿no? Aterrado. Y a ver a ti, Juan, ¿qué fue lo que te impactó? ¿Cuándo te impactó por primera vez llegar a ver una noticia, porque tú la viviste, que dijiste, ¿qué pasó? Fíjate que a mí me impactó y creo que es una forma sencilla, pero que te impacta cuando, por ejemplo, no vives en una ciudad, en un estado donde sí, están en este caso los gomeros, como decías. Era el tiempo de Caro Quintero, de Neto Fonseca, ya detenidos. Recuerdo que se hace un recorrido por las mansiones que ellos tenían aquí. Y obviamente invitaron a la prensa, a los medios. Y claro, uno un poquito ahí con la curiosidad, más con la curiosidad personal de saber, que hasta decir, ¿cómo voy a escribir? ¿Cómo voy a describir lo que está ahí? ¿No? Entonces era una curiosidad muy personal. Y a mí me dejó, sí me impactó, fíjate nada más, ver la forma en que vivían ellos. Ver esos gustos tan exóticos y tan muy extraños, ¿no? De cada habitación en la que ellos lo suntuoso, ¿no? Lo suntuoso, pero ¿no? Lo suntuoso corriente, por decirlo así. Exagerado. Y exagerado. Mira, te combinaban lo oriental con lo de México, ¿no? Con las sillones de madera, con los equipales. O sea, y te mezclaban todo eso. Si eso te impactó, me impactó más ir al baño, nos llevaron a ver el baño, y en las puertitas debajo del lavabo, el túnel. Un túnel. Entonces, te digo, cuando no estás acostumbrado a eso, cuando apenas envías, porque aquí sabíamos que aquí estaban las residencias de los narcos, ¿sí? Aquí tenían a sus familias.
no operaban desde aquí. Ellos iban a otros estados, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán. Aquí vivía la familia. Y saber que aún en la casa familiar tenían sus sótanos para esconderse, ¿eh? O sea, ¿quién se iba a imaginar? Otros en las cocinas, también igual. Bajabas y allí estaba el sótano donde seguramente se escondían. Eso fue lo primero que me impactó. Por supuesto que te quedas sin palabras cuando empiezas a ver cuerpos destazados, ¿sí? Y en fotografía. Yo la verdad no o sea, he tenido... Tú no necesitaste violencia para que te impactara el narco, ¿no? Exacto. Esa suntuosidad, el lujo, lo gusto, exótico, ¿no? Ofensivo, ¿no? Sí, es ofensivo. Es el lujo ofensivo. Es que te atropella eso, ¿no? A mí me tocó también, siendo, no sé, un muchacho de 17, 18 años, ver que alguien, que era un narco, porque el narco aquí en Guadalajara usaba botas, traía cinturón, y a veces hasta usaba sombrero como... No, era más como una sin tejana. agraviar. Era una tejana. Más bien, muchas gracias. Era una tejana y traía camisa a cuadros. Sí. Y se dio el lujo de cerrar el lugar en donde yo trabajaba. O sea, él llegó, traía una ¿Tú trabajabas faja. de qué ahí? Me Ya, tocaba, pues no, sí, no digas. me tocaba administrar algunas partes de ese negocio. Era un restaurante. Entonces, Llegaron ellos y lo cerraron. Lo cerraron, simplemente lo cerraron. Y tú dices, pero, o sea, no le creías al dueño cuando dice, cierren todo, vamos a atenderlos nomás a ellos. Y resulta que era un narco con otros 2 o 3 y llegan federales también, muy a gusto. A convivir con ellos. Claro, ¿no? Y eso me impactó, o sea, para mí se me decía... Estás hablando de Suecia, no de México, ¿verdad? O sea, los federales, por favor, la policía. No, Guadalajara, no es posible. Una película, ¿verdad? Sí, no es posible, es ficción. Sí, eso, claro. O tal vez con Caro fue cuando se dio, ya después ya no, ya ves que lo apresaron y todo se resolvió. Sí. Que esa era otra cosa. Cuando cayó Caro Quintero, o sea, cayó el capo de México y el narcotraficante. Se acabó, ¿no? Se supone que debe haberse acabado. Bueno, era Caro, era Félix, era Doneto, eran los 3 grandes, ¿no? Detienen a Caro y a Neto y queda Félix. Y después cae el Güero Palma. O sea, pero esos hechos los vimos nosotros aquí, pues, insisto, lejanos de la violencia, como dices. Sí. Lejanos de la violencia. Sí, lo que pasa es que nosotros ahora lo vemos, lo entendemos. Yo siento que es una convivencia inevitable con el narco. Ahora, yo me acuerdo que podías decir hace 20 años, me voy a cambiar de casa, voy a buscar una casa donde no haya narcos. Claro. Y entonces quien tuvo capacidad, por ejemplo los Coppel amurallaron un sector de la ciudad muy céntrico que se llama Los Álamos, muy cerca del Congreso del Estado por el Libramiento Pedro Infante. Y se amurallan, entonces ahí se supone que no hay narcos, ¿no? Que por supuesto yo lo dudo, porque no necesitas al narco y las drogas, sino el otro, ¿no? El de lavado de dinero, etcétera, ¿no? O el narcopolítico. Pero se empieza a privatizar la ciudad, a hacer como especie de privado, los cotos, exactamente. Con esa idea de alejarse del narco, pero es falso. Es falso, el narco penetró todo. Por ejemplo, en una ocasión Manuel Cloutier hizo un fraccionamiento y les dijo a los vendedores, no quiero a narcos aquí. Si alguien viene y les paga en efectivo, no le vendan. Espérense, no queremos narcos, queremos gente decente. Pues no vendió. Cuando se dio cuenta, sí, entonces permitieron que entraran los narcos. Sí, porque el negocio es primero. Claro, por supuesto. Claro. Entonces ya no puedes pintar la raya, no puedes. No están aislados los narcos, no es Tierra Blanca. No sé si ustedes ubiquen Culiacán o conozcan algo de Tierra Blanca. No. Tierra Blanca está muy cerca del centro, pasando el puente Hidalgo por la principal avenida, la Obregón. Entonces era la manera de entrar y salir a la sierra. Ahora es una colonia muy céntrica, pero tú agarrabas a Tierra Blanca o a la Lima, también en nororiente de la ciudad, y te ibas a la sierra. Entonces la gente que subía y bajaba de la sierra se quedó en Tierra Blanca, o sea, puros narcotraficantes en Tierra Blanca. Entonces tú decías, los narcos en Tierra Blanca, ¿no? Sí, claro. En los 80, los 70, pero después los narcos junto a mi casa, y los narcos más allá, y los narcos conviviendo
con los hijos de los En los narcos, colegios. conviviendo con mis hijos en los colegios, y en las escuelas públicas. Sí, claro. O sea, ya no es un sector aparte, ahora no. Eso narcotizó la ciudad en el sentido de que enfermó a la ciudad de narcotráfico. Para mí Culiacán es una ciudad enferma de narco. Ah, caray, pero ¿será la única ciudad o será todo el país o cómo anda su ciudad? Hay que ir Regresamos midiendo. en un momento y seguimos hablando de esto. Y bueno, pues estamos platicando de narcotráfico directamente y cómo está en nuestras ciudades, porque hubo un tiempo, yo recuerdo, que todo el narcotráfico venía de Culiacán, o decían que por Tijuana, y de ahí en más, o sea, Ese esas lado eran del las Pacífico ciudades. era donde... Esas eran Claro, las ciudades, ¿no? sí. ¿Y qué pasó? Pues se fue extendiendo. Vinieron a Guadalajara y acá hicieron también su santuario. Como dice aquí nuestro amigo, eso es muy cierto. Aquí estaban sus familiares. Aquí no hacían desmadre. Aquí no había ningún problema de ese tipo. Cierto. Aquí hacían negocios, pero se preocupaban por mantener una convivencia sana, incluso con otros grupos criminales. Colima fue un santuario, Nayarit fue un santuario, Culiacán en un tiempo fue un santuario, Mazatlán, Mochis incluso. Pero ya no, eso ya se perdió, el narco se fue extendiendo. Hay que recordar que después del 11 de septiembre, del ataque a las Torres Gemelas, se cerraron las fronteras a las drogas, hubo mucha vigilancia y la droga se quedó. Entonces había que distribuirla y creció la drogadicción, ¿no? El consumo. Entonces, claro, eso implicó una estructura orgánica de los cárteles. ¿Quién la comercializa? ¿Quién la traslada? Hay que llevar armas, ¿quién va a pagar? ¿Quién la va a vender allá? ¿Con quién te vas a entender? La policía, etcétera, toda la red, ¿no? Y se van construyendo cárteles y luego el gobierno propicia que se dividan y bueno, y lo demás ya lo conocemos. La fractura del cártel de Sinaloa, por ejemplo, en abril del 2008, bueno, en febrero, se trasladó a todo el país, pero en Culiacán fue muy diferente, porque en Culiacán yo decía, fue como si se pelearan en su casa. Entonces la gente de Chapo Guzmán le disparaba a los Beltrán Leiva de la sala al patio, y del baño le respondían a Chapo, y del patio a la cochera, viceversa, ¿me entiendes? O sea, porque Culiacán era su casa. Yo recuerdo un amigo que vendía mariscos, una historia que yo conté en Mala Hierba, que decía, todos los que venían aquí, los clientes eran puros chavitos y eran gatilleros, vendedores de droga, juniors, etcétera. Y llegó un tipo que tenía mucho tiempo que no iba, llegó después del 2008 y dijo, oye, ¿qué pasó con la gente que venía, tus clientes? Pues ya no están, ¿pero por qué? Porque los mataron. ¿Pero cómo? Sí, dice, iban y los atrapaban y les decían, ¿con quién estás? ¿Con el Chapo o con los Beltrán Leiva? Y la gente que agarraban decía, bueno, ¿qué no son los mismos? Y tú te jugabas un volado, era la ruleta rusa, porque no sabías quién te estaba preguntando. Claro. Entonces, en eso murieron muchos jóvenes. El recuento que hizo en esa plática esta persona, el vendedor de mariscos, fueron como 100 jóvenes asesinados en ese lapso, cosa de meses. No, estamos hablando de una ciudad ya con un nivel de enfermedad, de penetración del narcotráfico que llega a la intimidad. Sí. Decías, Daniel, dejabas la pregunta al aire de ¿cuántas ciudades estarán enfermas por el narcotráfico? Híjole, a lo mejor la pregunta es ¿cuántas no? Porque no necesariamente podemos decir que una ciudad está enferma cuando nos referimos a los grandes capos, sino también está lo que es el narcomenudeo, por decir, ¿sí? Y que creemos a veces que hay ciudades que están muy alejadas de ese problema, pero la periferia y de ahí hacia el centro, creo que se va comprimiendo el negocio del narcomenudeo, y yo creo que todas, o la gran mayoría. Sí. Yo recuerdo en ese negocio restaurante había unas meseras y ahí había un chavo que llegaba y les vendía, ¿verdad? El chavillo llegaba y vendía cocaína, y en ese tiempo yo decía, wow, o sea, este está vendiendo cocaína. Claro. Y lo veías como, bueno, es algo ilegal, pero lo están vendiendo. Como, no sé, un año y medio después,
me caso, tengo una hija y vivo a 2 cuadras de un hotel que aquí se llama, el que está en Vallarta, no es el Fiesta, el otro... ¿Es el Malibú? No, el que está en Vallarta y Niño Obrero. Vallarta y Niño Obrero, ¿Camino Real? Camino Real. Camino Real. Vivía yo en un departamento a 2 cuadras del Camino Real y no sé si recuerdes que hubo un atentado de los Payán con granadas. Sí, claro. Entonces tú estás viendo en tu casa la tele tranquilamente. Una fiesta, una boda, unos 15 años. 15 años. Y sueltan granadazos en Guadalajara, o sea... No, esa fue creo que una que explotó y la otra no, pero eso fue un acabose aquí en Guadalajara. Granadas, ¿no? Claro. Cuando ustedes los veíamos tan lejanos, pero ya estaban ejecutando gente. Sí, estamos hablando yo creo que de esa época en la que había muchas balaceras en los sepelios. Mataban a alguien y además llegaban a los sepelios a matar a los otros que les habían faltado. Durante el cortejo fúnebre o en la funeraria o en el panteón se dio mucho eso. ¿De veras? Mataban Pero a eso la pensábamos gente. que era nada más en Colombia. No, pasó mucho en Culiacán. Muchísimo pasó en Culiacán. Y yo creo que aunque no son muchos los casos de coches bomba en el país, si hubo uno que inauguró esa etapa beligerante también fue el de Culiacán, como parte de la fractura del cártel de Sinaloa, en la cochera de una casa en la colonia 10 de Mayo, por la avenida 21 de Marzo. ¿Iban sobre quién? Una casa de seguridad. Había gente de los Beltrán Leiva ahí. La policía duró horas en llegar. Y el ejército. ¿Quién sabe por qué? No tengo Es que idea. se complica el tráfico. Sí, Había no mucho tengo tráfico. idea. Sí, a las 5 de la mañana hay mucho tráfico, ¿no? La gente que va a trabajar. Sí, no puedes pasar, los semáforos, etcétera. Claro. No sé si podemos hablar, Javier, de una importación de métodos, ahorita que hablamos de los coches bombas, de las granadas, si podemos hablar de una importación de métodos del narco, por ejemplo, de otros países, decías Colombia. De Colombia, fue la más considerada. ¿Podemos hablar de eso? Yo creo que sí, de alguna manera sí. Sí, aunque no penetraron los más espectaculares, como eso de los coches bomba, ¿no? Yo, por ejemplo, asesoré a una empresa colombiana que se llama Teleset para esta serie de televisión que se llama Señorita Pólvora. Yo los asesoré como periodista, ¿no? Entonces me mandaban los guiones y ponían que el matón traía un revólver. Yo les decía, no, o sea, estamos en México. Aquí un matón no trae un revólver, trae una escuadra, ponle una escuadra. ¿No? O pone un cuerno de chivo. O que andaba en un tú lo bocho. tradujiste a los términos mexicanos. Sí, y entonces en uno de los casos pusieron un coche bomba. Le dije yo, aquí no han sido mucho el uso de bazucas y coches bomba. Entonces eso se adaptó a la realidad nacional, ¿no? Pero sí muchas prácticas del negocio, no solo de la violencia, fueron importadas de Colombia. Y también muchas otras prácticas fueron exportadas. Allá veían con mucho respeto, con mucha admiración a los narcos mexicanos. ¿Por qué? Los dos, ¿por qué? Buena pregunta. Yo creo que tenía que ver con la cercanía respecto a Estados Unidos y que hicieran lo que quisieran aquí en México. Que no los persiguieran, que tuvieran tanto poder, que ellos se enteraran de la osadía de retar al gobierno gringo y al gobierno mexicano. Mucho. O sea, hazte cuenta que alguien entra a una reunión, todos están sentados y entra un mexicano y todos se levantan. Y le brindan el respeto, se lo expresan. Él es mexicano, es del cártel de fulano y él entonces podía estar mal vestido, en chor, en chanclas, pero todos se le rendían, ¿no? Mexicano, narco, con mucha admiración. Los códigos entre estos grupos, primero, ¿son todos los mismos en todos lados? 1. 2, había códigos que se respetaban, ya hay códigos que se rompieron. Es muy comentado los códigos aquellos de que con la familia nada. Y hubo un momento en que se metieron con la familia, con las esposas y los hijos. Y ahí fue también el acabose. ¿Cómo es eso de los códigos, Javier? Muy interesante. Es que había un narco controlado, era un narco, incluso había un estado mexicano que a través de la Dirección Federal de Seguridad tenía los hilos, ¿no? Sí. Entonces los cárteles o las organizaciones criminales o como les quieras llamar,
cometían tropelías, se salían del molde y les decía el gobierno, hey, hasta aquí, o sea, no lo vuelvas a hacer porque entonces te va a caer. Y había una aplicación, un castigo, ¿no? El que sea, dentro o fuera de la ley. Entonces sí había códigos, había una convivencia, se repartían rutas, no había problemas. Hay capos que trabajaban mucho con eso. A ver, y en eso nos quedamos porque tenemos que hacer una pausa, pero ¿qué pasó con esa cordialidad, no? Ya. Vamos a regresar en un momento. Y entonces, si había una cordialidad, si había un supuesto acuerdo o si había alguien que controlaba, ¿qué fue lo que pasó en México? Que todo se fue de las manos, porque se nos fue ya de las manos el narcotráfico, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, claro. Sí, por supuesto. Yo creo que hay que ejemplificar esta etapa que ahora es nostalgia, ¿no? Yo me acuerdo de un matón, yo lo entrevisté. Que es cierto. Sí, es nostalgia. Que es cierto, ¿no? Ya es nostalgia. ¿Te acuerdas cuando se portaban Sí, bien? claro, Cuando sí, estaban- Casi prehistoria, ¿eh? Porque Ajá. además todo ha sido muy avasallante. Yo lo entrevisté a un matón y me dijo, a nosotros nos dieron órdenes de matar al jefe de la policía. Y lo estudiamos, sabíamos dónde vivía, a qué hora salía, las rutas, todo, el carro, todo. El día que lo iban a matar, justo cuando estaban a punto de dispararle, se dieron cuenta que iba la mamá con él. Y no dispararon. Lo dejaron ir. Entonces, después lo cazaron y lo mataron, ¿no? Eso es, como lo dije ahorita, nostalgia, ¿no? Yo creo que tiene que ver con varios factores. La decadencia económica, social, y que es consustancial al fenómeno del narco, de las drogas, ¿no? Que haya más narcos, y más narcos en general, más capos, y menos capos preocupados por el negocio. Es decir, Ismael Zambada se preocupa por el negocio. Entonces, lo que hace, lo hace en función del negocio. Por eso se le atribuye esta característica del diálogo, de negociar. Oye, vamos platicando, ¿cómo le vamos a hacer con esto, no? Se preocupa por el gobierno, por no hacer ruido, por no llamar la atención, no calentar la plaza. Pero ya no es una sola organización criminal, o 2 o 3 en el país, son muchísimas, 20, 30. No, quizás no merezcan el calificativo de cárteles. El gobierno es responsable en gran medida de esto, porque detiene capos con la idea, entre comillas, de combatir el narco. En realidad está provocando la fractura de organizaciones criminales grandes. ¿Con quién te entiendes? Pero entonces no debería Claro. el gobierno de entrar. Claro que sí, pero no de esta manera. El gobierno tiene que ser inteligente. El gobierno está siendo torpe, está pegándole con los ojos vendados a un panal de abejas. ¿En Es qué lo que ha momento, estado haciendo el gobierno. ¿En qué momento, Javier, el gobierno pierde el control? Bien decías antes, Tiene había que un ver- acuerdo, decía el gobierno, hasta ahí puedes llegar, no más. ¿Cuándo es rebasado ya por estos grupos, por estos cárteles? Tiene que ver con el cambio de partido en el gobierno, que no la transición. En la porque alternancia, para mí no, hay- alternancia. Es alternancia. Sí, Transición, me gusta más. nunca Transición se dio. no hay, no, Exacto, absolutamente. exacto, sí. Ya estamos Es hablando de una política, Exacto. Tiene que ver con eso, se Sí. perdieron los hilos. Y ya no había Dirección Federal de Seguridad, pero hay CISEN. El CISEN también perdió los Pero el hilos. CISEN fue desmantelado por Fue este nuevo fue gobierno. desmantelado. Yo te voy a decir una cosa, el ejército tiene muchísima información, el ejército sobre todo, Exacto. no la usan. ¿Por qué? Porque hay criterios políticos, porque el gobierno está metido, porque no es cierto esto de que vamos a aplicar la ley y a combatir la delincuencia, es mentira, es discurso nada más. O sea, el ejército mantiene la conducta que siempre se mantuvo. O sea, es ahí donde las cosas no se han salido de control, no se han roto. Pero en el gobierno civil es donde traen un desgarriate que el ejército dice, a ver, no, pues yo hasta donde me digan que tengo que llegar, sí. ¿no? Sí, así es, aunque tiene mucho más poder la milicia ahora. Sí, por supuesto. Sigue la información, los operativos siguen sometidos a la autoridad civil Por supuesto. y siempre es en función de negociaciones, ¿no? Yo creo que todo esto contribuyó a que se perdiera el control y que unos controlaran esta idea del narco como negocio, de priorizar el negocio, de no hacer ruido, de no afectar las operaciones, que es esta idea de este sector, de este segmento del cártel de Sinaloa, que no es el de muchas de las organizaciones, que son narcos que no siembran. O sea, por favor, son pocas las organizaciones criminales del narcotráfico que siembran drogas. O sea, ya la industria creció tanto Exacto. que solamente están los Exacto. operadores. Volvemos a la degeneración, a la decadencia. O sea, los Zetas, el cártel Jalisco Nueva Generación,
el cártel del Golfo, lo que fueron los caballeros templarios, la familia michoacana, era la extorsión, era adueñarse de la economía, de la siembra de aguacate, de las aduanas, y intervenir las tesorerías. El alcalde se enteraba que le depositaba dinero el gobierno federal o el gobierno estatal porque el narco le avisaba. En Michoacán, el narco le avisaba, oye, móchate con el dinero porque te acaban de depositar. Yo no sé, sí. A ver, porque Michoacán es el estado que ha sido más afectado, más incluso que Sinaloa. No, yo creo que es difícil decirlo, pero en una coyuntura de hace, durante 2 años, hace como 3 años más o menos, 2 o 3 años, tuvo un lapso como de 2 años de mucho conflicto, muy complicado. Mira, yo fui a Michoacán, a Morelia, me mandó la jornada a reforzar la cobertura. Yo llegué a mediodía y yo me regresé a mediodía del día siguiente. ¿Por qué? Yo no podía, yo les dije a los jefes de la jornada, tomen en cuenta a quién mandan a alguien de Sinaloa, un reportero, güero, pelos parados, de Río 12, de Sinaloa, y que tiene libros sobre el narco. No hay bronca, yo voy y yo fui. Pero reaccionaron y el día siguiente me sacaron. ¿Qué hice yo? A ver, ¿cómo que me sacaron? Sí. ¿Quién te saca? ¿Cómo te saca? Los de la jornada, porque Ah, les piden que te regreses. les dio miedo. Claro. Ok. Sí, yo no hablé con nadie. Yo en el hotel donde estaba no podía, hey, oiga, por favor, con el acento norteño, dirigirme a la gente porque me se oía todo. Entonces yo mejor me salía y ahí a escondidas hablaba clandestinamente, oye, esto, aquello. Entonces fue muy peligroso para mí estar ahí, yo tuve que irme. En ese lapso de hace como 2 años. Sí, cuando nos pega en el aguacate. Exacto. Ahí nos pegó en el aguacate y en el limón, ¿no? Claro. Sí, y en los aguacates también. También, ¿no? Bueno. Desde el principio. Claro, entonces ellos tenían intervenido todo. Fue en esa época en la que decían, el alcalde fulano tal se reunió con el narco, sí, exacto. Pero cómo no se iba a reunir, si iban por él y no accedía a ir, pues lo iban a golpear y se lo iban a llevar de todos modos. Sí, no. O sea, yo creo que eso en todo caso debe darle vergüenza a la autoridad, al Estado mexicano, ¿no? Y yo creo que hay estados que, si bien es cierto, son señalados, como por ejemplo que inició en Culiacán, los de Culiacán, y luego que Michoacán. Pero el Estado de México no me lo den por bueno, ¿eh? Claro que no. Porque el Estado de México tiene un triángulo ahí bastante... Es que se expresa de manera diferente. Por ejemplo, Baja California Sur, o sea, ellos dicen, es que estamos espantados. Hace 2 meses mataron a 2 personas, a 5 personas, y estamos espantados. Porque es el nivel de violencia. Ellos están asustados y tienen razón. Pero esos 5 muertos durante 1 mes, 2 meses, los tenemos nosotros en 1 día o 2 en Sinaloa. Entonces son diferentes niveles de expresión del narco. Las pugnas, el mercado, la región va midiendo todo eso, ¿no? Pero el Estado de México, por ejemplo, ¿cómo se expresa? Bueno, ¿quién controla? A ver, dime, ¿quién controla la trata de personas? Claro. ¿Por qué hay tantas mujeres asesinadas? Que esa es la otra bronca, Pues, ya. es ya el otro crece. crimen organizado. Ampliaron Son giros que va abarcando. Ampliaron los giros. Y es que además también creo yo que en los que los estados también ya se identifican por el giro. O sea, en el Estado de México seguramente no, la siembra no es lo fuerte. Claro. Michoacán, donde hay sierra, ¿no? Michoacán, Sinaloa, aquí mismo, Jalisco. Pero en estados como el Estado de México, lo que se da es la negociación, el abastecimiento, la distribución, la extorsión. Y empiezan a invadir otros terrenos. La trata, la piratería, muchas actividades en las que, la verdad, yo creo que nadie se imaginaba que iba a estar la mano del narco. Sí, prostitución, la industria inmobiliaria, no, es... ya abarcaron muchos giros se extendió la industria. El crimen organizado, sí. ¿Podemos entonces con esta plática decir que ya nos ganó el narco en México? Sí, claro que sí, hace mucho. Ay, yo nomás diría... Discúlpeme, híjole. Nos duele, pues sí, es la verdad, ¿no? Yo no, al menos me costaría trabajo afirmarlo así. Sí nos ganó el narco. Yo creo que no, yo creo que a ver, es que también yo creo que el tema del narco se ha extendido tanto que de veras a veces pareciera que es un monstruo enorme, digo, eso, de que es un monstruo, es un monstruo.
pero a lo mejor no del tamaño que imaginariamente lo creamos. Porque los medios de comunicación hablan mucho del narco, porque hay una industria editorial que habla del narco, pero a lo mejor si comprimimos toda esa información, sabemos que se está hablando de los mismos, pero que lo ponemos como en esos espejos en donde te ves muy grandote, cabeza, muy cabezón, ¿no? Muy grandote. Yo de veras me cuesta trabajo decir que el narco ya no rebasó. Mira, nosotros en Río 12 tenemos 13 años escribiendo estas historias, y una vez dijo el director, el 70% de la información que tenemos confirmada no se publica. No se publica. La gente se espanta por lo que publicamos. Espántense por lo que no se publica. Ya. Nosotros dentro del periódico nos quedamos con la boca abierta, con los esfínteres apretados, por decirlo de manera elegante, con el nivel de penetración. Te voy a poner un ejemplo. Yo quisiera pensar como tú, pero no coincido. ¿Qué hacían los políticos antes, los candidatos? Se iban a hacer fila, a hacer antesala en las oficinas del narco, en los hoteles o en consultorios médicos, despachos de abogados, iban para allá, una empresa, fantasma, lo que tú quieras, y hacían fila. Voy a ser candidato y quiero una lana, ¿cómo ves? No, ¿cómo no? Ahí te va, ¿no? Chingo de dinero, mucho dinero. Eso quise decir, mucho dinero. Sí. Y ahora no. Ahora el narco dice, tú vas a ser candidato, mi candidato. Y cuando ganes estas áreas de vialidad, la policía, el área de alcoholes, el área de permisos, la cuestión, eso es mío. Entonces, yo pongo candidatos, yo financio candidatos, yo pongo gobiernos. Ahí está, se volteó la tortilla. Pero hay otras cosas, o sea, ya no son los gobernantes coludidos, cómplices, sometidos. El alcalde coludido, sometido, cómplice, no. Es el alcalde narco, el diputado narco, el gobernador narco. Pero... Y la bestia, el monstruo. Nosotros conocemos muy poquito de eso, la verdad. Es espantoso el nivel de crecimiento, de complejidad. Y ahí nos tenemos que quedar, en esta complejidad, en esta bestia, porque me quedaron muy lamentablemente la tertulia termina. Yo estaba saboreando. Dice Javier, yo apenas empezaba, ya había calentado motores. Es que el tema da para mucho, con mis libros voy a patrocinar otra hora. Eso es apúntenle. Muchas gracias por acompañarnos, Julio gracias, César. Daniel. Gracias a ti. Al contrario, gracias. Nos vemos en la próxima.